El tema que vamos a compartir hoy se llama la voz y la voluntad de Dios. ¿Por qué le hemos puesto la voz de Dios y su voluntad? Porque siempre la voz de Dios está asociada con su voluntad. Todo lo que Dios dice está dentro de su voluntad. Hay dos cosas. Dios nos habla, la palabra de Dios es su voluntad para nosotros, y una vez que nosotros sabemos la voluntad de Dios, tenemos que decidir obedecerla. ¿Para qué queremos conocer la voz de Dios si no queremos obedecerla? Amén. Si nosotros queremos conocer la voz de Dios, es para conocer su voluntad, y una vez que nosotros captemos, sepamos, tengamos conocimiento, conciencia de cuál es su voluntad, entonces nosotros la vamos a obedecer. Abraham, lo primero que hizo antes de comenzar su carrera fue escuchar la voz de Dios. En el capítulo 12, Dios le había dicho a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, lo primero que hizo Abraham fue, diga conmigo, escuchar la voz de Dios. Una vez que él escuchó la voz de Dios, conoció su voluntad. ¿Por qué? Porque al Dios hablarle, le estaba declarando cuál era su voluntad. Ahora, una vez que Abraham conocía la voluntad de Dios, tenía dos opciones. Uno, obedecerla o rechazarla. Pero dice que Abraham creyó a Dios. Es decir, que Abraham creyó en lo que Dios le decía y aceptó su voluntad y por ende la obedeció. Y una vez que él la creyó y la obedeció, dice que le fue contado por justicia. Entonces fíjate que nosotros, para dar un paso y para hacer algo, necesitamos primeramente escuchar la voz de Dios, uno, para conocer su voluntad, y dos, obedecerla. Es en su voluntad donde Dios nos muestra el plan profético que Él tiene para nuestras vidas. Entonces fíjate, Abraham le escuchó. Una vez que él escuchó, él aceptó la voluntad de Dios y la obedeció. Poderoso, ¿verdad? Entonces él caminó, comenzó a caminar. Escucha, comenzó a caminar no por lo que veía, sino por lo que creía. Una cosa es caminar por lo que veo, actúo por lo que veo, o otra cosa es hago y actúo por lo que yo creo. La voluntad de Dios para Abraham no era muy halagüeña. Tenía que dejarlo todo. Tenía que soltarse emocionalmente, sentimentalmente de sus parientes, de su casa, de su familia. Dejar su tierra, dejar sus propiedades, dejar todo lo que él poseía. Y andar caminando errante por el desierto a una tierra que Dios le iba a dar por herencia. Algo que Dios le iba a mostrar, la cual no tenía un concepto claro, una idea clara de dónde Dios lo estaba enviando. Es decir, que muchas cosas que nosotros no entendemos, que nosotros, nuestra capacidad humana, no podemos analizar acerca de Dios, Dios nos los muestra cuando Él se manifiesta a nuestras vidas por medio de su palabra. Hay momentos, escucha, hay momentos que Dios nos habla, escucha, Dios nos habla, es cierto que la palabra nos habla, pero hay veces que Dios habla a nuestro espíritu mostrándonos una voluntad de las cosas que Él quiere hacer contigo y conmigo, que muchas veces tú no la puedes encontrar y la puedes discernir a través de la palabra. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Era ducho en la palabra, conocía la palabra. Dice que superaba a los demás en cuanto al conocimiento de la palabra. Sin embargo, esa palabra que él aprendió y conoció, no estoy diciendo que tenemos que anular la palabra, no me malentiendan, por favor, porque la gente enseguida sacan contexto, el texto fuera del contexto y te sacan una aberración terrible en la internet. Pero lo que él conoció, lo que él sabía,
lo que había aprendido a los pies de Gamaliel no le servía en el momento que conoció a Jesús. Él tuvo que dejar todo eso y entrar en una nueva dispensación de la revelación del conocimiento de Dios a través del Espíritu. Por eso él dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. ¿De dónde lo recibió? No lo recibió de la ley, no lo recibió de Gamaliel. ¿Lo recibió de quién? Diga, directamente revelación de Dios. ¿Y cómo él pudo conocer esa revelación? ¿Cómo él pudo conocer la voluntad de Dios para él aceptarla? Dios le habló. Oyó la voz de Dios. En el capítulo 9 del libro de los Hechos dice que él iba camino a Damasco y yendo ocupado en esto, vino un resplandor del cielo y cayó a tierra. En el versículo 4 dice, y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Te es duro coger un clavo y caerle a golpe. Caerle a golpe un clavo a ver qué te pasa. Eso es lo que le estaba diciendo. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Fíjate que lo que había aprendido en la ley a los pies de Gamaliel no le servía para nada. Todo eso lo tuvo que tirar a un lado y comenzar entonces bajo la revelación y el conocimiento que ahora le impartía Jesús. Fíjate, una vez que oye la voz de Dios, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, estamos hablando de escuchar la voz de Dios y ¿qué más? No, estamos hablando de escuchar la voz de Dios y ¿qué más? ¿Cómo es el título? A ver si ustedes están captando lo que estoy diciendo. Eso es, escuchar la voz de Dios y su voluntad. Si tú no escuchas la voz de Dios, no conoces su voluntad. Tú podrás aprender Biblia, podrás memorizar Biblia, pero hasta que tú no oigas la palabra de Dios y Dios se te revele a tu espíritu, tú no vas a conocer, uno, cuáles son tus dones, cuál es tu ministerio y para qué Dios te ha llamado. Porque eso no te lo revela la Biblia, eso te lo revela el Espíritu. La Biblia te habla de ministerios, del ministerio quíntuple, te habla de los dones, te habla de los frutos, te habla de todo eso. Pero ahora nosotros somos los que tenemos que saber cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro ministerio y entonces manifestar los frutos del Espíritu en nosotros. Quiero que me entiendan, por favor. La Biblia es mi manual de vida. La Biblia me guía. Cuando el Espíritu Santo me dice, me guía a toda verdad y a toda justicia, me guía a través de la palabra de Dios. Este es el mapa. Amén. Este es el mapa que me lleva siempre a la verdad de Dios. Ahora, estoy hablando a nivel ministerial. Estoy hablando a nivel de la voluntad de Dios. A través de la palabra tú fuiste salvo. A través de la palabra tú conoces lo que es bueno y lo que es malo. Porque repito, es el manual de vida. Pero para tú conocer cuál es tu ministerio, cuál es la voluntad de Dios, el plan profético que Dios tiene para ti, necesitas meterte en tu rodilla, que Dios se te revele y entonces escuchar su voz para que Dios te diga para que tú eres bueno. Alaba a Dios, alabemos a Dios. Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Alabanza a su nombre. ¿Ve? Entonces, por eso es que tú ves que las personas se autodenominan pastores, se autodenominan apóstoles, sin evidencia y sin señales, se autodenominan profetas, se autodenominan, o sea, se llaman a sí mismos, porque Dios nunca lo llamó. Es cierto que existen 5 oficinas ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es cierto, con un propósito que la Biblia lo define en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Pero por eso tú ves que hay muchas personas errando en llamamientos que Dios nunca le dio. Se llaman a sí mismos, se instalan a sí mismos, se ponen a sí mismos, porque nunca oyeron la voz de Dios y nunca Dios les reveló su voluntad. Cuando Dios llama a Pablo, le revela su voluntad audiblemente. Le dice: yo te he escogido a ti para que lleve mi palabra delante de reyes, delante de sacerdotes y a los gentiles. El llamamiento de Pablo era a los gentiles. Por eso él decía: Dios llamó a Pedro a lo de la circuncisión, pero a mí me llamó a lo de la incircuncisión, a los gentiles. Él definió su llamamiento, él sabía para qué Dios lo había llamado, porque Dios se lo había declarado, Dios se lo había revelado. Y él obedeció. Por eso él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque estaba en el plan y propósito de Dios. Y cuando usted está en el plan y propósito de Dios, todo obra a tu favor, aún la muerte. Él estaba definido. Mira, cuando tú sabes para qué Dios te llama, a ti no te importa nada de lo que está en tu entorno y a tu alrededor. ¿Se cuenta cuando Ágapo cogió el cinto de Pablo y dijo: el dueño de este cinto lo van a martirizar fuertemente en Jerusalén? Y era el cinto de Pablo. Y la gente le rogaba: no vaya para allá, no vaya para Jerusalén. Dice: ¿qué hacen ustedes amargándome la vida? ¿No sabe que por la causa del Evangelio y por Jesucristo no estoy dispuesto a dar mi propia vida? El gozo mío es que acabe la carrera y el ministerio que recibí de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recibió de quién? No te nombró el pastor, el pastor de la iglesia como pastor, como evangelista. No, ¿te nombró quién? Dios. Decía: no tengo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibí de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Por eso decía Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre, sino de Dios. ¿Por qué él estaba tan definido? ¿Por qué él estaba tan firme en sus convicciones? ¿Por qué? Uno, porque oyó la voz de Dios. Dos, porque Dios le reveló su voluntad. Y tres, él se determinó a obedecerla. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios y tú lo obedeces, todo lo que pasa por alrededor está obrando a tu favor. Todo está trabajando para ti, aunque sea adverso. Por eso es que tú ves muchas personas se ponen, se autollaman, se autoproclaman y no hay respaldo, no hay consistencia espiritual. O sea que lo que Dios instala, lo que Dios planta, lo que es de Dios permanece para siempre. Pero lo que no es de Dios es desarraigado. Amén. Todos los hombres de Dios, para cumplir los propósitos divinos, escucharon la voz de Dios. Todos. Y nosotros no somos la excepción. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo no te habla esporádicamente. El Espíritu Santo no te habla intermitentemente, que te habla un día y se fue y vino y ahora... No, esto no es que se va y ni que se viene. Esto es que tú eres el templo donde habita el Espíritu de Dios. Él está ahí. ¿Usted sabía eso? Pablo lo pregunta: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿No sabéis? Hace una pregunta. Ven, Espíritu. Yo siempre enseño: ven, Espíritu, ven. ¿Cómo que ven, Espíritu? Si el Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué buscas afuera lo que tú tienes adentro? Lo que tienes que conectarte. ¿Somos el templo o no somos el templo? ¿Habita el Espíritu Santo ahí o no? Entonces, ven Espíritu, ven Espíritu. ¿Cómo que ven Espíritu de qué cosa? Tú eres la casa de Dios. Dijo el apóstol Pedro: somos casa de Dios y sacerdocio santo. ¿Esta no es la casa de Dios? Entonces cuando yo hablo, porque muchas veces honramos, no, el templo, que no te suba, que no pongas el pie, estate tranquilo, hombre.
Cuando todos empezaron a alabar el templo de Herodes, ¿se acuerdan ustedes? Mira el templo como brilla. Y dijo eso, oye, estáse tranquilo, dejen de estar alabando ese templo. Decirte Dios que no quedará piedra sobre piedra de ese templo. ¿Me escuchó? No que aquí vamos a formar un mundial, ¿no? Tampoco esto aquí es una mundanalidad donde tampoco este es el mundo, ¿no? Porque esto es de cemento y ladrillo y arena y el templo somos, no, tampoco eso no es así. Porque aquí nosotros honramos, alabamos, bendecimos y glorificamos el nombre del Señor. No estoy hablando de liberalidad, no estoy hablando de desorden, no estoy hablando de pecado. ¿Me doy a entender, pueblo? Pero lo que le quiero decir que muchas veces, que no te suba aquí, cuidado que no te suba, no ponga el pie, mundano, saque el pie de aquí, mundano, que me contamina el altar. Y hay veces que, ay Dios mío, que la vida nuestra, donde habita verdaderamente el Espíritu de Dios, no está en las condiciones que Dios espera de nosotros. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Esto se va a deshacer, pero lo que está en ti es lo que permanece para siempre. Por eso dice que nosotros somos, diga, yo soy casa de Dios y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios agradables a Dios, vamos, diga, agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alaba y glorifica su nombre en esta noche, pueblo. Es cierto que hay respeto en la casa. Lo que decimos casa de Dios, pero no es casa de Dios, es el edificio donde la iglesia se reúne. Antes no había templo. La gente se reunía por las casas. Porque el templo del Espíritu de Dios, 1 Corintios 3:16, somos nosotros. Póngase ese principio en su mente, por favor. Hay una raquitez espiritual allá afuera. Hay una falta de conocimiento. Hay una falta de revelación. Lo que pasa es que nosotros venimos de ahí, de ese background. Nosotros venimos de ahí, de esa religiosidad. Venimos de esa tradición. Eso fue lo que nos enseñó la tradición y la religión. Que el templo es más que nosotros. A lo que llaman templo. Que el local es más que nosotros. Por eso tú ves tantos errores cometiéndose allá afuera. Usted ve tantas loqueras que hablan. Por eso Jesucristo mismo decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Dejemos ya esa mente, esa mentalidad de niños y comencemos a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y de su palabra. Llevamos años en el Evangelio y debiendo ser ya maestro, dice la palabra, es necesario que le vuelva a dar lechita. Porque necesitamos ejercitarnos en la palabra de justicia. Esta palabra de justicia es para los que tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo me puedo ejercitar los sentidos, pastor? En la presencia de Dios. ¿De qué sentido estoy hablando? De toda sensibilidad espiritual. Así como tenemos 5 sentidos naturales, tenemos 5 sentidos espirituales. ¿Me escuchó? A Dios tú lo puedes palpar en el espíritu. Dice la Biblia, las cosas que palpamos acerca del verbo de Dios. Podemos palpar las cosas espirituales en el ámbito espiritual. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Podemos olfatear las cosas espirituales. Podemos ver en el plano espiritual las cosas espirituales. Podemos oír en el plano espiritual las cosas espirituales. Podemos gustar en el plano espiritual las cosas espirituales. Gustad y ve que bueno es el Señor. Su palabra es como miel a nuestro paladar. Entonces por eso es que necesitamos, 1, escuchar la voz de Dios. 2, cuando yo escucho la voz de Dios, yo conozco su voluntad.
Tú puede venir un profeta, puede venir alguien a decirte cualquier cosa de ti. No te mande a correr por lo que diga un profeta, por favor. Porque hay muchos falsos profetas, y hoy en día más todavía, que hablan por presunción. ¿Qué cosa es presunción, pastor? Hablan mentiras para darse, tú sabes, caché. Para aparentar lo que no es. Para que crean que es lo que no es. Entonces comienzan a hablar una pila de disparates. Cosas que lo que hacen es, la gente cuando habla una pila de disparates y todo lo que habla es mentira, en vez de darse un lugar y ponerse en cierta posición, lo que hace es degradarse delante de todo el mundo, porque todo el mundo va a saber que eres un charlatán. Hay que tener cuidado con eso. Afina la puntería espiritual y cuando suelte algo, trata de estar seguro que tú lo captaste en el espíritu. Porque hay muchos que hablan por presunción. Otros espíritus de sospecha. Según te ven tu semblante, hablan. Una vez mi esposa estaba llorando en la presencia del Señor. Y llorando, y llorando, y llorando. Porque ¿cuánto lloran en la presencia del Señor? No es por dolor, no es por tristeza, no es por melancolía. Es por gozo. Porque cuando entramos a la presencia del Señor, algo que ocurre en nosotros es quebrantamiento. Diga quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento, pastor? Se rompe ese carapacho duro que tenemos naturalmente por fuera y entramos a las esferas espirituales. Es ahí, lo comprobó el salmista cuando dijo: los sacrificios de Jehová es el espíritu quebrantado. Cuando el espíritu se quebranta, el corazón se contrista. ¿Por qué? Porque vemos un Dios todopoderoso, creador del universo, que se interesa por mí. Entre toda la gente del mundo, Él hace así, extiende su mirada y se interesa por mí. ¿Cuántas veces te has sentido insignificante? De verdad, que no vales para nada. Es más, hay gente que te descalifican. Hay gente que dice: tú no sirves para nada, nunca serás nadie. Mira lo que eres. El ser humano te va a descalificar. Dios siempre te va a calificar. Dios siempre. Él te llama para prepararte, para establecerte, perfeccionarte y cumplir un propósito contigo. Que nunca voy a llegar a ser nadie. No, quizás al lado de esa persona quizás nunca llegará a ser nadie. Pero al lado de mi Dios siempre llegaré a donde Dios me quiere llevar. Por eso es necesario, no todas las personas que están a tu lado tú lo puedes escuchar. Si yo me uno con un incrédulo, ¿qué pasa? Eso es una lucha espiritual terrible. Es un combate. Pero yo no sé por qué no tengo paz en mi casa. Oye, porque te metiste con un incrédulo. Ya, no le busques la quinta pata del gato. ¿Te metiste con un incrédulo? Bueno, tomaste chocolate, ahora paga lo que debes. Nunca, mire para acá, nunca la incredulidad está de acuerdo con la fe. Nunca. La fe y la incredulidad son dos polos opuestos. Uno tira para allá y otro tira para acá. Y no hay paz. La Biblia dice: no hay paz para el impío. No hay paz, hermano. Mire, escuchen esto lo que voy a decir. Dice que, mire para acá, para aquellos que quizás tienen ciertas discrepancias, ¿no?, con personas a su alrededor que no son muy creyentes. Dice la palabra del Señor que cuando nuestra vida es agradable a Dios y nosotros estamos en su voluntad, miren para mí, aún nuestros enemigos estarán en paz con nosotros. ¿Dice eso la Biblia? Alaba a Dios. Cuando nuestros caminos son agradables a Dios, siento gloria en este lugar, y hacemos lo que a Él le agrada, nuestros enemigos estarán en paz contigo. No tienen por dónde atraparte. Verán la manifestación de Dios sobre ti y como quiera que sea, querrán tener lo que tú tienes. Y llegará el momento
que anhelarán tanto lo que tú tienes, que se convertirán a lo que tú tienes. Amén. Entonces, fíjate que mientras que no conocemos, y esto es para, la iglesia debería estar aquí completa, porque esto lo tenemos que saber. Hasta que nosotros no oigamos la voz de Dios y conozcamos su voluntad, vamos a estar cometiendo infinidades de errores. No porque yo siento que tengo un llamado. Tú sientes que tienes un llamado. Todos tenemos un llamado. Pero ahora, ¿cuál es el llamado? ¿Dónde Dios quiere que yo desarrolle mi llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en cuanto a mi llamado? Porque si tú no tienes la revelación, el conocimiento de lo que Dios quiere que tú hagas, comenzarás a cometer errores. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Dios tenía un plan, propósito con Moisés. Dice que cuando estaban matando a todos los niños varones en Egipto, su madre calafateó con brea una canasta y lo echó en el río. Todos conocemos la historia, eso lo conocí en la escuela dominical cuando éramos niños, ¿verdad? Le echaba allí, le echó en el... Es una historia bien linda, ¿no? La historia de Moisés. Y lo echó en el río y la hija de Faraón dice que lo prohijó, o sea, lo adoptó. Pero ya cuando Moisés comenzó a crecer, él sabía, o se lo dijo a su mamá porque su mamá era la nodriza. Acuérdense que llevaron a la misma madre para que fuera la que lo amamantara. Me imagino que la madre comenzó de alguna manera a informarle, a declararle, a revelarle lo que Dios, de una manera sombría, no de una manera clara, de una manera sombría, porque las cosas que él comenzó a hacer y a manifestar no era algo que Dios le había dicho, ni que había revelado, ni que tenía que hacer. Dice que cuando Moisés creció, dice, fue prohijado, ¿no? El libro de los Hebreos, por la hija de Faraón. Y cuando él creció, dice que prefirió dejar de llamarse hija de Faraón y prefirió sufrir los vituperios del pueblo de Israel, porque tenía sus ojos puestos en el galardón. Bien, cuando Moisés comienza a crecer y ve a un egipcio golpeando a los hebreos, ¿qué fue lo que hizo? Moisés pensaba que era con fuerza, que era con espada que él tenía que liberar a los hebreos. Cuando nosotros no tenemos una revelación, un conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, escuchen, lo vamos a hacer de esa manera. ¿De qué manera lo vamos a hacer, pastor? En la carne. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? La batalla no era de Moisés. Moisés era el libertador, pero aquel que peleaba era Dios por su pueblo. Porque aún cuando reciaba la batalla, ¿dónde estaba Moisés? En la voluntad de Dios, con la vara en el monte. Él no peleaba. ¿Se acuerdan ustedes? Lo que quiero decirte con esto es, le vuelvo a repetirte, que hasta que nosotros no conocemos la voluntad de Dios, hasta que Dios no se nos manifieste a nosotros y nos hable y nos diga para qué nosotros hemos sido elegidos y escogidos, vamos a cometer muchos errores. Puede ser que tú conozcas el llamamiento que tiene, ¿verdad? Puede ser que tú conozcas ciertas cosas acerca de tu vida espiritual, pero no lo hemos canalizado a través de la voluntad de Dios. Cuando no lo canalizamos a través de la voluntad de Dios, no somos efectivos. ¿Qué pasa? Moisés se manda a correr y llega allá. ¿Se acuerdan ustedes con Jetro? A Madián. Y está allí 40 años pastoreando ovejas. Hay momentos que vas a tener que pastorear ovejas que no son tuyas, para que aprenda cuando llegue el momento a pastorear las tuyas. Te estás entrenando. Y ya cuando llegó el tiempo, dice que iba caminando un poquito más allá y vio
Diga, vio. Uno de los sentidos espirituales es la vista. Y dice que vio un arbusto que estaba prendido en llama, pero se mantenía verde. No se quemaba. Ese es el fuego de Dios que está en ti. No te quema. Te mantiene intacto, pero te purifica. Y de momento, diga, de momento, cuando Moisés, el curioso, porque fue de curioso, no fue por revelación, fue de curioso. Digo, voy a ver esta gran visión. Moisés lo primero que tuvo fue visión. Y después que tuvo visión y se acercó del arbusto ardiendo, se escuchó una voz que le dijo, Moisés, Moisés. Wow, dile que está a tu lado, Dios conoce tu nombre. Wow. Lo llamó por su nombre. Y le dijo, Moisés, Moisés, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. Mire para acá, donde quiera que se manifieste el fuego de Dios, ahí está su santidad. El fuego purifica. Por eso dijo que Dios nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es para hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que hacemos. Y el fuego es para mantenernos puros. Fuego purificador. Y de momento cuando él escucha aquella voz, y Dios se le revela como el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Israel. Ese pueblo que tú quisiste defender, yo soy el Dios de ellos. Y sabes, te he elegido a ti. Vamos, diga, Dios me ha elegido a mí. Vamos, Dios te elige con un plan y un propósito. No permita que nadie elija por ti. Dios elige por ti. Yo te he escogido a ti. ¿Por qué me he escogido a mí? Porque he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el dolor, su clamor, su aflicción. Estoy en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 7. Y yo he descendido para liberarlo. Ustedes saben, ya comienza el diálogo, ¿no? ¿Quién soy yo para sacar a mi pueblo de Israel? Ese es el problema de nosotros. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel? Oye, papá, no eres tú el que lo va a sacar, soy yo. Tú solamente tienes que obedecerme. No eres tú el que va a hablar, yo pondré mi palabra en tu boca. No eres tú el que hará milagro, yo haré milagro a través de ti. Si Dios te envía, Dios te respalda. Ahora, lo que quiero aquí significar es, estoy hablando de la voz de Dios y su voluntad. Después de un diálogo, ¿no? De un careo ahí de tú a tú con Dios. Moisés entonces entiende que llegó su momento. Entiende que llegó su hora. Y no solamente entendió el momento y la hora, sino conoció la voluntad de Dios para él. Mire, para mí, la voluntad de Dios para ti no es para ella. La voluntad de Dios para ti no es para ti. No le pase la bola a nadie. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, no lo hará conmigo. Ni lo hará con aquella, ni lo hará con nadie. Dios lo quiere hacer contigo. ¿Cómo que yo voy a hablarle al pueblo de Israel? No, tú no ves que yo no sé hablar, que soy tartamudo. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo Moisés? Manda a mi hermano Aarón, que él habla mejor que yo. Esto no se trata de hablar bien. Esto se trata de obedecer bien. Porque yo te escogí a ti. Yo no escogí a Aarón. ¿Me escuchó? Pedro no sabía hablar. Pedro nunca fue a la escuela. Pedro era un tipo rudo, un hombre del vulgo. Pedro, cuando empezó a hablar,
inspirado por el Espíritu Santo, dijeron, ¿y este tipo de dónde sacó esas palabras? ¿Dice eso la Biblia? Dice, ¿y ese tipo de dónde sacó estas palabras? Si él es un hombre del pueblo, él es del montón. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida y tú conoces tu voluntad, aun cuando tú hables, se conoce que Dios está contigo. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces allí Moisés conoció la voluntad de Dios. Le pasa la voz al hermano y dice, la cosa no es con tu hermano, es contigo. Cuando es contigo, es contigo. No es con el otro. Es que aquel habla mejor que yo, no es con él. Es que aquel fue mejor a la escuela que yo, no es el que fue a la escuela. Esto no se trata de escuela. Mire para acá, en el mundo espiritual no se trata de escuela, ni de conocimiento humano. Ay, Dios mío, dice que la sabiduría humana, el conocimiento humano es necedad delante de la sabiduría de Dios. ¿Y eso es la Biblia? No quiere decir que usted sea un buen profesional, usted tiene que prepararse. Sea un profesional, tenga su carrera, desarrolle su carrera, haga lo que usted quiera. Pero no estoy hablando porque la sabiduría del mundo no es compatible con la sabiduría de Dios. Por eso es que la ciencia siempre estuvo en pugna con la palabra de Dios. Siempre estuvo en pugna. Y ahora al final han comprobado que lo que Dios dice es verdad. Y están aceptando, ahí hay una pila de científicos cristianos que han aceptado la palabra del Señor porque Dios se la ha revelado y lo han comprobado. Entonces Moisés conoce la voluntad de Dios y cuando conoció la voluntad de Dios, tú pasarás por problemas, pasarás por dificultades, pero nadie te podrá sacar de su voluntad. ¿Quién pudo sacarte la voluntad de Dios? Abraham. ¿Quién? ¿Quién? Oye, cuando no había esperanza, dice que Abraham seguía creyendo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea que cuando no había ningún tipo de esperanza de lo que Dios le había dicho, él siguió creyendo. Podía engendrar Abraham con un cuerpo físico ya casi como muerto, dice la Biblia. Estaba como muerto el tipo. A la mujer se le había quitado las costumbres. ¿Había algún tipo de esperanza? No había esperanza. ¿Verdad que no había esperanza? Pero Abraham seguía creyendo en esperanza contra esperanza. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir al Señor? Por eso la Biblia que la esperanza no te avergüenza, porque Dios está en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, tú nunca vas a quedar avergonzado, porque los que creen en el Señor nunca serán avergonzados. Alaba a Dios en esta hora, pueblo. Wow, eso está poderoso. Dios mío, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame tu hijo, ¿había ahí alguna esperanza? Subió a la montaña, subieron con la leña, subieron con el fuego, dice la Biblia que ató a su hijo. Vamos a suponer que Dios no le detuvo la mano a Abraham. Que Dios no le detuviera la mano a Abraham. Miren esto, por favor. Y Abraham lo sacrificara y se lo diera en holocausto. ¿Sabe lo que significa holocausto? Que lo quemaban y lo volvían ceniza completamente. Se lo daban en holocausto a Dios. Vamos a suponer, miren esto, por favor. Vamos a suponer de que Dios había permitido, ¿no?, de que Abraham sacrificara a su hijo. Porque eso fue lo que le pidió. Que el cuchillo lo enterrara, que lo matara, que lo quemara y se volviera ceniza. Dice que aún así, que aunque se volviera ceniza, Abraham tenía la esperanza y la fe de que Dios lo iba a resucitar de la ceniza del holocausto. Dice eso el libro de los Hebreos. Dice que él lo podía, dice el libro de los Hebreos, que él sabía que Dios lo podía resucitar del holocausto. Entonces, creyó en esperanza cuando no había ninguna esperanza. ¿Por qué Abraham siguió creyendo en esperanza cuando no tenía ninguna esperanza? Uno, porque conocía la voluntad de Dios. Dos, porque conocía la voz de Dios. Si a ti viene ahora
Dios y te dice, sacrifíqueme a tu hijo. No, yo quiero el que más tú amas. Tú puedes tener 4 o 5 hijos. Pero siempre hay un Emanuel, hermana Marta, por ahí que nos roba el corazón, ¿no? Si te dice, sacrifícame, Emanuel, al que tú amas. A tu chiquitito. ¿Qué tú dices? Tú empiezas a reprender al diablo, ¿eh? Usted reprende al diablo, a los demonios, a Satanás, a Belcebú. Quítate delante de mí, Satanás, que... ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero dice la Biblia que Abraham no dudó. ¿Por qué Abraham no dudó y fue con su hijo allí al monte? Diga, porque conocía la voz de Dios. Y cierro con esto. Cuando tú conoces la voz de Dios, no hay diablo que te engañe. No hay diablo que te saque de la voluntad de Dios. Aunque parezca difícil, aunque te duela, aunque te desgarre el alma, aunque tenga que soltar algo, aunque tenga que deshacerte de algo que tú amas mucho. Cuando tú conoces que es Dios el que habla, aunque te duele el corazón, tú sabes que todo está obrando a tu favor. Dios le había dicho a él que era en Isaac donde él iba a tener descendencia. No era en Ismael, era en Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Y Dios no puede ir contra su palabra. Dios le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aunque ahora vemos en el libro de Gálatas que la simiente era Cristo. ¿Sí o no? Pero él le había dicho, dice que la simiente, dice no las simientes, sino la simiente que es Cristo, dice el libro de Gálatas. Pero él le había dicho a Abraham que en Isaac él tendría descendencia. ¿Cómo que ahora en Isaac tiene descendencia y lo manda a sacrificar? Dice Abraham, yo no sé cuál es este truquito aquí. Yo no sé cuál es el truquito que Dios está aquí haciendo conmigo. Pero mire para acá, cuando tú no entiendas el truquito y tú no sepas lo que Dios quiere hacer, con Dios no se discute. A Dios se obedece. Obedece siempre a Dios. Obedece su voluntad porque su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra.